más ágiles ha vuelto la administración del Estado, vamos a ver en qué consisten los cambios, pero relacionados con las obras, por supuesto. Porque también hay otros cambios en otras áreas que a nosotros no nos interesan, en los bienes y en los servicios. ¿Sí? Esta charla va a estar orientada básicamente a los cambios de las obras. También cómo define las responsabilidades, las limitaciones y las funciones del residente de obra y del supervisor actualmente. ¿Qué cambios qué cambios se han hecho en el cuaderno de obra, por ejemplo? ¿Cómo se va a ver ahora el expediente técnico? Porque ya esta ley ha precisado muchas cosas en el expediente técnico y sobre todo también en la programación de obra. Ha sido muy preciso ahora. Hay un poco de nivel más exigente respecto a todo eso. Luego vamos a ver aspectos importantes en una valorización. Por ejemplo, cuando es a suma alzada, cuando es costos unitarios, qué cambios han habido con respecto a la 350 que nos manejaba anteriormente. Bien, han habido cambios sustanciales. Y por último, adelantos de obra. Los adelantos de obra que sirven para ejecutar las obras, cómo se desarrolla este marco legal. Esto tiene que ver con muchas fórmulas que nosotros vamos a tratar de ver ahora y desarrollarlas en modo académico más que todo, ¿no? Para que usted pueda comprender perfectamente cómo se puede hacer una valorización de adelantos, tanto para directo como para materiales. Bien, entonces, como siempre, la base legal que con la cual yo trabajo es el decreto legislativo 1444, que se ha hecho el 2018 y que ha modificado, por supuesto, la ley 30225, y el decreto supremo 344, que viene a ser el reglamento del decreto legislativo, que es el que está vigente actualmente, con su fe de ratas del decreto supremo que salió con unas modificaciones. Y para los adelantos, vamos a hablar del decreto supremo 01179 y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Eso es para el tema de los adelantos. Porque en toda obra siempre, a veces en las bases, a veces se ponen adelantos, uno tiene que saber cómo manejar esos tipos de adelantos y cómo hacer sus valorizaciones respectivas. Bien, ¿qué cosa es lo nuevo que nos trae la ley de contrataciones? En principio, se quiere disminuir el riesgo de direccionamiento de las obras. O sea, no queremos que un postor nomás sea el ganador. Eso ahora hay una apertura mayor. ¿Por qué? Porque se está trabajando ahora en forma digital, ¿no? Se tienen que acortar los plazos de atención, eliminar la tramitología innecesaria, reducir el riesgo de contrataciones e implementar una supervisión y control de manera efectiva. Estas, en forma global, es lo que la ley está manejando. Específicamente, la ley está tratando de utilizar ahora los avances tecnológicos. O sea, utilizar ya las bases directamente del SEACE, descargarlas directamente, ya estamos en esa figura. Ya no tenemos que ir hasta la entidad misma para adquirir las bases o ver a alguien que nos haga el favor de adquirir las bases, si uno quiere trabajar en algunos distritos alejados de, ¿no? Se introduce la obligación progresiva del uso del expediente de contratación. ¿Cómo se forma un expediente de contratación? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué pasa con el cuaderno de obra? Introduce también en un artículo, en una disposición transitoria, el uso digital del cuaderno de obra. Ya no tanto el físico, sino el digital. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, tenemos y también se incluyen, por ejemplo, obligaciones ya de levantamiento digital de información. Ya con esto de los drones y toda la información digital con la que disponemos ahora, en la zona de catastro y todas las entidades que tienen que trabajar con la parte de la topografía, por ejemplo, ya tenemos que utilizar pues mucha georreferenciación. Entonces, eso obliga a que todos los profesionales que estemos involucrados en la elaboración de expedientes técnicos conozcamos esto, pero muy bien, por supuesto. Bien, también tenemos herramientas que impulsan
el uso de contratos, porque genera esta nueva ley ha traído un nuevo asunto, el concurso de proyectos arquitectónicos para los expedientes técnicos. Ese es un nuevo tema, por ejemplo, quiero hacer una posta sanitaria, eso desde el punto de vista de expediente técnico, entonces un proyecto arquitectónico, ¿no? Va a haber jurados calificados que van a trabajar esos proyectos y los van a calificar y va a ser el ganador, para no estar siempre con el mismo molde y esquema, ¿no? Adecuados a las zonificaciones de que nosotros tenemos, costa, selva y sierra, ¿no? Para no duplicar los trabajos. Y también hay una forma que es de contratación de obras por medio de las modalidades de diseño y construcción de proyectos a través del sistema de la llave en mano y el concurso oferta. Esto de aquí lo vamos a ver en forma más específica casi al final de la charla, porque involucra muchas cosas que antes no habían y del cual algunas empresas se han beneficiado mal. Demasiados adicionales, ¿no? Que la obra ha salido triplicada, cuadriplicada. Y como el objetivo era que tenía que hacerse de todas maneras la obra, entonces el contratista se la llevaba, pues, como sea, ¿no? Los adicionales superaban a 2 veces el valor de la obra, gas de camisé, imagínense, ¿no? Entonces, esas cosas no se pueden hacer. Entonces, el expediente técnico tiene que marcar el hito de la obra. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Mediante esos sistemas. Esos sistemas están generados generalmente para obras de mediana a mayor envergadura. Bien, esa es una nueva forma de ver ahora las obras grandes y medianas. Luego tenemos la implementación del fideicomiso. Para algún tipo de obras se exige la carta fianza. Sin embargo, a veces cuando el Estado da adelantos, como ya mencioné al comienzo de la sesión, esos adelantos, como no hay un control de la entidad para poder manejar bien esos adelantos, entonces los contratistas a veces utilizan, en lugar de ejecutar una obra, utilizan en otras cosas. Se compran sus carros, invierten en terrenos, menos en la ejecución de la obra. Lo que quiere ahora el Estado es que ese dinero que está dándole como adelanto sea cautelado verdaderamente y fiscalizado. Por eso establece ahora la figura del fideicomiso. Muy claramente, pero no para todas las obras, por supuesto. Para obras que superen un monto de dinero específico. Bien, entonces ya tenemos pues esto, esos son cambios que son muy importantes, ¿no? Porque ese fideicomiso, la entidad permitirá que la entidad tenga mayor control. Y esos fideicomisos tienen que estar asociados pues, a un grupo económico, ¿no? Por ejemplo, un banco que esté dentro de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ellos son los que van a administrar el fideicomiso y van a vigilar que el contratista cumpla pues, con el dinero a ser utilizado en la obra, en lugar del Estado. O sea, es un control más estricto en ese sentido, ¿no? Y también amplía el ámbito de acción del OCE. El OCE estaba solamente para revisión de los contratos, ahora no, el OCE va a participar en muchas acciones más que estamos viendo y da directivas sobre, por ejemplo, los riesgos que vamos a ver ahora, cómo se deben manejar los riesgos. Muchas personas piensan que los riesgos tienen que ver con el PMBOK. Es cierto que tiene que ver. Pero ¿cuáles son los riesgos que se generan aquí en el país? No tenemos un acuerdo de cómo se generan esos riesgos. ¿Qué riesgo voy a utilizar yo en mi expediente técnico? ¿O qué riesgo voy a yo evaluar en la obra? Entonces, la OCE, ¿qué hace? Tipifica los tipos de riesgos ya. Entonces, si usted ya sabe los riesgos, esos tipos de riesgos los tiene que seguir evaluando. ¿Qué son los riesgos más usuales que nosotros a veces las hacemos en obras? Y los tenemos que considerar también en el expediente técnico. Bien, también la OCE tiene que ver pues, con los actos preparatorios, el procedimiento de selección, como siempre lo he hecho, ¿no? Propiciando pues, que ahora sea más transparente a través del SEACE, todo ese procedimiento, que cualquier persona lo pueda fiscalizar o mirar o observar. Antes no era así. Antes era cerrado, la entidad hacía su proceso de selección y nadie se enteraba, más que los postores, nada más. Ahora se puede enterar todo el mundo, mediante el uso de la descarga en la página web correspondiente de cada institución que genere proyectos de inversión de esa información. O sea que ahora la cosa está más abierta y para que cualquiera pueda formular un reclamo respectivo.
Bien, eso pues, esas son las innovaciones que trae dentro de lo que a nosotros nos conviene, que son las obras. Bien, aparte de que las funciones del supervisor, como vamos a ver ahora, sí ha ampliado un montón. Ya el supervisor está en todas partes ahora. Antes solamente miraba y revisaba, ahora no, ahora el supervisor participa en la liquidación, participa en la ejecución, participa en los cronogramas. O sea, su labor va a ser ahora mucho más profunda, ¿no? Va a tener que estar metiendo mano cada rato, porque si recién no funciona, él lo tiene que resolver. Entonces, esas son las cuestiones que estamos manejando ahora en estos momentos con la nueva ley. Bien, sin embargo, poco habla del residente, porque recordemos que el residente, si bien es cierto, tiene ciertas funciones de acuerdo a la ley, ¿el residente de quién depende? De la contratista. ¿Sí o no? El residente depende de quién? Del contratista. Entonces el Estado no puede normar a un contratista, ¿no? ¿Qué cosa va a hacer tu residente? Es algo pero sí el Estado puede decir qué funciones puede tener un residente si ese residente trabaja para el Estado. En este caso, un residente que trabaje ¿para qué? Para obras por administración directa. Ahí sí le puede decir, oye, estas son tus funciones. Entonces, en esta charla, yo he querido involucrar las funciones de un residente, pero no para contratas, porque eso depende de cada contratista, sino del Estado, de un residente que trabaja por obras para administración directa, que eso es importante. ¿Sí? Si usted trabaja por una obra por administración directa en una municipalidad o un gobierno regional, ya sabe que tiene que trabajar con una serie de cositas ahí y que las tiene que cumplir necesariamente. Bien, esa es la aclaración para que usted vea con las funciones que vamos a ver ahora. Bien, comencemos pues con el Decreto Supremo 344, en su artículo 179, habla sobre el residente de obra. ¿Qué nos dice el 179? Dice así, durante la ejecución de la obra se cuenta de modo permanente y directo con un profesional colegiado, habilitado y especializado. Interesante, especializado. O sea, no puede ser cualquier profesional entonces. Si yo voy a construir un edificio y construyo 2, 3 edificios, entonces ya me estoy especializando en ese tipo de edificaciones, ¿no? Que no podría ser lo mismo que una obra de saneamiento, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es la especialización que se está buscando ahora. Que el profesional competente tenga ese sesgo, ¿no? En base a lo que es su experiencia y además en base a lo que es su capacitación. Porque también influye la capacitación, señores. Yo me capacito en este tema, me capacito en el otro tema, y funciona. Por eso es que el RNP también ha establecido una serie de criterios para clasificar al consultor dentro de esos aspectos. Uno no puede ser consultor de todos. No puede ser. Tiene que ser un especialista ahora en todas esas cosas. Así está la cosa ahora. ¿Y cómo yo demuestro una capacitación? ¿Cómo yo demuestro una especialización? ¿Con una capacitación? Obvio. Yo tengo que demostrar mi especialización con una capacitación, pues, en el tema. Si estoy trabajando proyectos de saneamiento, pues mi capacitación debe estar orientada en eso. Cursos, posgrados, diplomados en saneamiento, bueno, porque esa es mi línea de trabajo. No voy a hacer pues un curso de estructura, ¿no? Un edificio, ¿no? Estoy fuera de lado ahí. ¿Me comprendieron? Eso es la palabra especializado, designado por el contratista. Entonces ahora los contratistas van a tener que buscar gente así y que sea demostrado con su experiencia y además con su capacitación. Entonces hay que capacitarnos pues, en las áreas que nosotros vamos a desempeñarnos. Previa conformidad de la entidad. O sea que la entidad ahora tiene que decir sí, ese señor funciona para ese puesto. O sea, tiene que demostrar con su currículum vitae, pues, ¿no? Obviamente, como residente de la obra. ¿Y cuál puede ser ingeniero o arquitecto? Según corresponda. Con no menos de 2 años de experiencia en la especialidad. De la especialidad, no como profesional competente. Yo soy ingeniero civil, puedo trabajar en la docencia universitaria, pero no soy especializado, ¿no? ¿Cierto? Ahí está el detalle. Y en función de la envergadura y complejidad de la obra. Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra. Responsable técnico de la obra. Ya está clarificado acá. Entonces, cuando la norma hable de contratista, debemos de pensar que es el residente quien debe resolver ese caso. Porque el contratista no lo va a resolver.
Pero ¿por qué hablan del contratista en la norma? Porque el Estado contrata no con el residente, contrata con el contratista. Por eso es que el Estado, en otros reglamentos anteriores, hablaba del residente de obra, que es responsable de eso, que es responsable de eso. Y el contratista, que era el que firmaba el contrato, se hacía el despeinado. ¿No? Yo no soy el responsable, pues, y la norma dice que es el residente. Por eso es que se ha cambiado todo el asunto ahora. Se pone el contratista, pero ¿y el residente dónde queda? Es su representante técnico. Por lo tanto, de alguna forma, él también tiene que hacer cumplir lo que diga la normativa del Estado. Esa es solamente como una interpretación, pero no debe ser así, ¿no? Interpretación nomás es. Porque la ley habla mucho, mucho y el reglamento sobre la contratista. El contratista es el responsable, no es el residente. Pero suponemos que es así en base a su representación. Pero no está facultado para pactar modificaciones al contrato. Obviamente que no. Él las puede proponer. Puede proponer una ampliación de plazo, puede poner una adicional. Sí, pero quien lo tiene que trasladar, quien lo tiene que gestionar, ¿quién es? El contratista. Entonces las funciones ahora del residente están así un poco ocultas en el reglamento, sin embargo el contratista es el que saca la cara, ¿no? La cara. Ya no, el contratista no puede decir, el residente no me dijo, porque muchas salidas de los contratistas anteriormente era que yo no sabía lo que es el residente. ¿Se da cuenta o no? Él es el responsable, que el residente pues sabía, porque el reglamento lo decía así antes, pero ahora ya no. Ahora siempre se habla del contratista. El residente de obra no puede prestar servicios en más de 1 hora a la vez. Ahí está el problema. Ahora la OCE va a controlar todo eso. O sea, obra residente. Y va a tener un sistema informático que permita determinar qué residente está en cada obra. ¿Y qué pasaría si usted, por hacerle favor a un amigo, toma acá mi currículum, ponme nomás como residente? Sanción para nosotros. Eso se va a venir, ¿eh? Se va a venir porque la OCE está trabajando en eso. Porque ¿cómo la OCE va a controlar este artículo? Con una base digital. Con una base digital. Yo me acuerdo que cuando trabajaba, cuando hacía charlas me acuerdo cuando hice en Trujillo, me conté con un compañero de promoción y siempre fue la consulta, ¿no? ¿Y cómo te va, no? Aquí, hermano, soy supervisor de obra de acá, de por allá, de Ica, de Cajamarca. ¿Y cómo lo haces? Hago mi itinerario, ¿ve? O sea, un supervisor para varias obras. ¿Realmente era supervisor? No. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entonces ahora? ¿Eso se podrá hacer ya? Eso es lo que quiero decirle. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque eso ya no va a ser posible ya. Así, usted puede ser supervisor en Tacna y puede ser supervisor en Tumbes. Y si lo pesca la entidad, entonces ya estamos mal. Entonces, eso es muy importante. Sin embargo, hay casos de obras convocadas por paquete. Por ejemplo, se quiere hacer una obra de saneamiento en 2 o 3 o 4 caserías cercanos a un distrito, que están ahí a media hora, 2 horas. A veces la entidad, o el Ministerio de Vivienda, saca obras por paquete. ¿Por qué? Porque es más cómodo que se atiendan 4 obritas que están cercanas, chicas, antes que hacer un concurso por cada uno de ellos. Más burocracia, más papeles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Seguramente el contratista va a designar también un residente. Esa es la excepción. En el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y exclusiva de residentes son definidos en los documentos de procedimiento de selección por la entidad. O sea, ahí le dirá, pues, el residente, usted estará del mes, 4 obras, 7 días acá, 7 días acá, 7 días acá, 7 días acá. Pero eso está dentro del procedimiento de selección, las bases, ¿no? Para que haya también un control, pues, ¿no? Porque si no se dice eso de ahí, entonces el residente puede decir, yo estoy en la obra tal, usted me dio a visitar ahí, no me ha encontrado, pues, pero si en la base se dice 7 días en esa obra, los 7 primeros días, por ejemplo, entonces ya ni hablar, pues, ¿no? Y entonces ya ahí te tengo que encontrar de todas maneras, ¿no? Esa es la idea. Como yo me fui a ver hace poco una obra que está acá en el RIMA y busco al residente, no, se ha ido a una charla técnica, su adjunto, pues, ¿no? Lo está cubriendo, pues, ¿no? ¿Dónde está el residente? No hay residente, cuaderno de obra. De frente, multa. Porque eso dice la base, pues.
Oh, que ya va a venir, que está por acá. Y eran las 9 de la mañana. Y estaban haciendo movimiento de tierras. No, no hay residente. Queda, pues. Eso es lo que va a pasar, ¿ah? Eso es lo que va a pasar, porque tenemos la costumbre de que el residente solamente visita uno ahorita y de ahí se manda a mudar. ¿No? Esa es la costumbre que tienen los residentes y los supervisores. Ya no va a ser así, ya. Esto va a obligar a que el residente esté allí. Y si el contratista no le gusta, lo van a multar, pues. Entonces, cuando lo multa a un contratista, ya la cosa pasa a otro esquema, ¿no es cierto? Tiene que estar ahí, pues, tiene que hacer su trabajo. Por eso es que ahora se está planteando ese control. Muy bien, eso como control. Vamos a ver las funciones. Estas funciones, lo he puesto ahí como funciones. Como ya les dije al comienzo, las funciones que están aquí no son para un residente de un contratista, son para un residente de administración directa, ¿no? Que es una fuente. Ahora, ¿qué sucede? Como les comento, de que hace mucho tiempo la Contraloría General de la República tenía pues la resolución 195 del año 88, que estipulaba las funciones de residentes, pero de una forma muy superficial. Muy bien. Entonces, después de eso, en el 2006, la Contraloría sacó una resolución en la cual decía que todas las entidades que manejen proyectos de inversión del Estado, gobiernos regionales, municipales, ministerios, etcétera, etcétera, ellos deben hacer sus propias directivas para obras por admisión directa, teniendo en cuenta la normativa que hay al momento, o sea, la 195. Entonces, ¿qué sucedió con las entidades? Yo tengo un montón de directivas ahí que todas siguieron casi el mismo sesgo del reglamento de licitaciones, del reglamento de contrataciones. O sea, bueno, si lo que está acá es el reglamento de contrataciones, le cambiamos el nombre nomás y lo conectamos, pues. Entonces, muchas instituciones han seguido esa política, ¿no? De usar el reglamento de contrataciones como una guía para hacer sus propias directivas. Y le han agregado algo más, por supuesto. Le han agregado algo más, su propia experiencia y además las funciones que realmente debe hacer un supervisor, un inspector, un residente. Y vemos la primera. Por ejemplo, esto de acá dice así: al inicio de sus funciones, informar sobre la compatibilidad del expediente técnico. No puede haber un residente que no conozca el expediente técnico, ¿no? Y encima, que no lo haya estudiado. Y encima, que no haya verificado si los planos están concordantes entre sí o no. Porque recuerden que lo que va a hacer el residente es hacer una obra en base a ¿qué? A los planos. Y los planos siempre tienen la primera prelación. En todas partes. Yo voy a hacer lo que dice el plano. Por lo tanto, él es el que debe determinar si existe una incompatibilidad o no en el plano. Oye, que la tubería de desagüe está subiendo por la ventana y ¿qué es esto? Por ejemplo, ¿no? Esa tremenda incompatibilidad la debe decir él antes de iniciar la obra. Entonces quiere decir que a un residente no se le puede contratar de hoy para mañana, pues. Hoy el viernes te contrato como residente y el lunes comienzas. ¿Cómo comenzar si no conozco nada del trabajo? ¿Estaría bien ese contrato? No. Entonces uno ahora tiene que fortalecerse. Con tanto control, uno puede caer en ¿qué? Puede caer en problemas de legalidad. Y puede caer en problemas también con la Contraloría, por no hacer bien su trabajo. Entonces, uno debe tener por lo menos 15 días iniciales de inspección justamente para eso. De la compatibilidad del expediente técnico. Planos, especificaciones, partidas, todo eso hay que chequear, absolutamente. Cronogramas, porque él no ha hecho el expediente, lo ha hecho un consultor. Y hay que ver si ese expediente se adecua o no a la obra. El procedimiento constructivo que se dice ahí, cómo se van a manejar. De repente yo tengo otro procedimiento constructivo que sea mucho mejor y que me abarate costos y tiempos. Propongo ese procedimiento constructivo, entonces yo como residente. ¿Puedo hacerlo eso? Claro que sí, todo eso tiene que verse. También tiene que ver con la disponibilidad del terreno. Obviamente que sí. ¿Dónde está el terreno que va a trabajar? Tiene que ir a mirarlo, si hay un problema de un propietario. Yo conocí obras de saneamiento de residente hace muchos años de mi vida
Sabes muy bien que las obras de saneamiento en el medio rural es complicado, porque la gente es propietaria de su parcela y de repente ponemos en la casa, va a ser reservorio y esa era una chacra de un señor. Problemas. Pero como toda la comunidad estaba metida en el asunto, también ese dueño lo obligaba pues, a donar ese pedazo de terreno que estaba en medio de su chacra. Porque así tiene que ser, pues, documento manda, ¿no? Porque si uno lo hace sin documento, corre el riesgo de ¿qué? De usurpar cosas y problemas, y problemas. Por eso hay muchas obras ahorita, como por ejemplo la línea amarilla en Lima, que tiene problemas. El trazo pasado por un centro poblado que ahora la gente no quiere salir de sus terrenos, pues, y la municipalidad está entrampada con esa obra. ¿Cómo se solucionaría el caso? Un trazo adicional por otro lado. Pero eso es un adicional, pues, y eso no se estipula con el contrato, problemas encima. ¿Por qué? Porque no se debió haber aprobado el expediente técnico si no hubo esa sesión de donación de terrenos o venta o lo que se llame. Problema de la municipalidad y su gerente de obras. Si alguno de ustedes son gerentes o algo así, tienen que tener mucho cuidado con esas cosas. Todos los permisos y todas esas cosas ahora van a ser correspondientes a la entidad. La entidad tiene que entregarlo todo bien, no al contratista. Eso es importante. También dice verificar que coincida con lo establecido en los planos, los benchmarks fijos o monumentales que establecen los niveles, delimitan el terreno y los puntos geométricos de referencia, incluyendo la revisión de los documentos que garanticen el cumplimiento de la obra. O sea, topográficamente también tengo que yo mirarlo, pues. ¿Dónde están las cotas? Ahora todo digital, pues, así que vamos a ver los puntos. Tengo que yo verificar eso antes de. Porque han habido casos en los cuales se han hecho ampliaciones de un asentamiento humano y a la hora de verificar esas ampliaciones, con el plano topográfico no coincidían. Entonces, ¿de dónde sacó eso el consultor? Del Google, pues lo copió nomás, papá, sin hacer ningún trabajo ya. Sino lo metió nomás así a la guerra en el expediente técnico. Pero el residente, problema para el residente, ¿no? Problemas para el residente. Bueno, participar en el acto de entrega del terreno conjuntamente con la entidad. Participar, claro. Él está recibiendo el terreno para hacer la obra. Se anota en el cuaderno de obra. Él tiene que estar allí, obviamente. Y suscribir el acta respectiva. En el acta, por supuesto, que está en el cuaderno. Previa verificación de su libre disponibilidad. Si estoy haciendo una obra de saneamiento, tengo que reunirme con la comunidad, las más autoridades. ¿Este terreno es libre o no? No sé de quién es ese terreno, eso olvídate. No sabe, sí, hay siempre un dueño. Uno tiene que garantizar que eso esté libre, porque después más tarde aparece el dueño, pide indemnización, problemas. Dicha acta se referida a la delimitación de la zona y los sitios donde se ejecutará el proyecto. Miren ahora, es responsable técnico, económico y administrativo de la obra y en particular del uso de los recursos ingresados a la misma. Esto es, como responsable técnico, ¿qué cosa es? Tiene que hacer lo que dice el plano, con las condiciones técnicas que dice el plano. ¿Qué cosa significa eso? Recibos materiales, conformidad de la recepción del material, por ejemplo, respetar el trazo de la obra, hacer lo que el plano dice, las dimensiones, todo eso. ¿Esa es parte técnica o no? La parte que nos involucra como residentes. En la parte económica, hacer las peticiones que están ¿dónde? En los cronogramas, tanto el valorizado como el de adquisición de materiales. Esa es parte económica. Yo tengo que hacer mi requerimiento de acuerdo a esa parte económica. Si no lo hago y no hago mi requerimiento, entonces estoy mal. Y por último, el administrativo. ¿Qué significa el administrativo? Presentar los informes, pues, las valorizaciones, los formatos de ingreso y salida del almacén, todo eso forma parte de la administrativa, que yo también debo de hacer. O sea, ¿ese residente es completo o no? Porque no solamente cualquier ir al residente ejecuta la obra nomás y ¿cómo? ¿Y peleo? ¿Y la valorización? Lo tienes que hacer, porque ese forma parte de tu trabajo. Es importante entonces. Mano de obra, maquinarias, equipos y materiales, él tiene que hacer el control, los cuales no deberán ser destinados a fin distinto. O sea, todo aquello tiene que estar para la obra en sí. ¿Están trabajando 5 personas? Sí, tú pones 6, una para tu bolsillo, no puede ser. ¿Se da cuenta o no? ¿Ya han habido casos o no? Muertos ponen en la planilla. ¡Qué barbaridad! Pero, o
ese es un delito ya, pues, es un delito. Pero ahí está lo digo. El residente de obra implementará los mecanismos de control más idóneos y convenientes para comprobar la situación. ¿Qué significa? Él debe saber de formularios, él debe saber de formatos, él debe saber qué formatos se usa para las valorizaciones, él debe saber qué formatos se utilizan para el control de almacén, para el control de la mano de obra. Él debe de saber. ¿Y lo puede delegar en el técnico? Claro que sí, pero él lo debe saber. Si fuera una obra chiquita de 2 meses, él lo tiene que hacer. El pedido de comprobante de salida, la salida de material, la guía de remisión, él lo tiene que conocer. Porque eso al final, ¿para qué va a servir? Para liquidación. Entonces, él no puede decir, no conozco el residente. Tiene que saber todos esos formatos. Por eso dice ahí, para comprobar la situación, estado y uso de los bienes que están sujetos a su responsabilidad, como parte diario, sean de movimiento y o rendimiento, dejando constancia de ello en el cuaderno de obra, así como los informes que debe presentar. Si yo saco material, cemento todos los días, debe haber una orden de salida del cemento. ¿Quién lo firma? ¿Quién lo recibe? El maestro de obra. Muy bien, fírmame acá, que te estoy entregando 5 bolsas. ¿Para qué? Para que me hace el tarrajeo, por ejemplo, ¿no? Eso debe estar bien chequeado, ¿dónde? En el cuaderno de obra. Pero sustentado ¿con qué papeles? Con la hoja de carta, especie de almacén y un pedido. O sea, el residente tiene que estar firmando y viendo todo eso todos los días. Si le entrega una herramienta a alguien, el residente también tiene que estar ahí. Establecer normas. Si acá se pierde algo, ¿quién es responsable? ¿El almacenero? ¿Sí o no? No se te puede perder ni una llave, ni una herramienta. A veces obras no hay carretillas, pero si yo tenía 10 carretillas, no hay. ¿Cómo la repartir? No van a desaparecer, bueno. Lo que pasa es que no ha habido un debido control. No ha habido un debido control. Es por eso que este artículo es buenazo. La responsabilidad del residente de obra estará especificada en el contrato. ¿Qué significa la responsabilidad? Que todo eso tú tienes que hacerte cargo. Y también, si no cumple, también lo que pasa. Ejercer la dirección técnica del proyecto de acuerdo al expediente técnico aprobado, debiendo adoptar las medidas pertinentes y oportunas para culminar los trabajos o actividades en el plazo oficial, actualizado y vigente, previsto en el cronograma de ejecución física y financiera. Cronograma físico, ya saben ustedes, que es el diagrama de barras, y el financiero, el cronograma valorizado. Debe ser concordante los dos. No pueden estar ahí desapegados, ¿no? Se supone que usted se rige bajo esos 2 cronogramas. Por eso es importante esta partecita de acá. Él tiene que cumplir con el plazo. Obra 90 días, 90 días. Si es antes, mejor. Pero si es después de 90 días, problemas. Entonces él tiene que tomar sus atribuciones, ver la forma como él puede superar los problemas. Será responsable de los atrasos o paralizaciones injustificadas, así como de la calidad de los trabajos o actividades ejecutadas. Ahí está fastidiado. ¿Qué significa de responsable de los atrasos o paralizaciones injustificadas? Atrasos. ¿Por qué? No controlar los rendimientos, pues. Problemas. ¿Dónde está su cuaderno de tarea de la gente? No. Problemas. Así como de la calidad de los trabajos. O paralizaciones injustificadas. ¿Por qué una paralización injustificada? Porque como residente él sabe que debe hacer su programación de sus recursos ante la entidad con 20 días de anticipación. No lo hace. Lo presenta 5 días antes. Entonces la entidad les dará los materiales que necesita en 5 días. No. Entonces él es el problema. ¿Qué tiene que hacer? Paralizar la obra, pues, porque no hay insumos. Y sabemos que toda obra a veces genera ampliaciones de plazo. Pero, ¿eso está bien? Por eso se llama injustificado. No tiene justificación, porque la negligencia ha sido de él, que él debe haber preparado con suficiente anticipación para que eso no suceda. Así funciona, ¿no? Así como la calidad de los trabajos. Estamos vaciando, qué sé yo, un reservorio ahí, chico, o un tanque elevado para un proyecto, un colegio, y no sacamos los testigos. Y no hay muestra del concreto. ¿Quién es el responsable? Él. O se compró la arena
y no se trajo el control de calidad de la arena. ¿Quién es el responsable? Él. Porque si la arena tiene tierra, ¿alcanzará la resistencia? Obviamente que no, pues. Usted hará la dosificación, pero la resistencia no es así, porque la tierra disminuye la resistencia. Entonces, él, ¿dónde están los controles de materiales? Eso es calidad. ¿Se dan cuenta? Y o actividades ejecutadas. Él tiene que hacer las actividades que están, ¿dónde? En el cronograma. Fijarse con la ruta crítica, tener en la mente. Todos los días controlar la ruta crítica, para que no se le vaya a la obra a atrasar. Eso lo que quiere decir es, ese artículo es tremendo. Coordinar las charlas periódicas de inducción en materia de seguridad. Recordemos que ahora la seguridad de salud está presente en todas partes. Es indudable que no, pero ¿qué pasa ahí? Que la entidad puede tener un supervisor de seguridad, aparte del ingeniero residente. Porque el ingeniero residente, para ser inspector de seguridad, también tiene que calificar, ¿no es cierto? Tiene que haber llevado cursos y muchas cosas más para que él también sea residente y a la vez de seguridad. Lo más normal es que haya otro de seguridad, ¿cierto? Un prevencionista que hace esos trabajos. Entonces, él tiene que coordinar con quién, con el prevencionista, para que suceda estas cuestiones de que aquí son las charlas, cómo es la figura, personal nuevo, cómo se hace el charla de inducción, se forme todo lo que tiene que formarse de acuerdo a la norma de seguridad. Por eso, dice ahí, coordinar las charlas. Debiendo coordinar las acciones con el coordinador de seguridad y salud designado y el inspector de seguridad de la obra. La entidad seguramente le tiene que dar, porque no se puede dejar sin charla de inducción. Él no puede recibir un personal nuevo sin decirle, oye, te advierto que si no te pones el casco, que te voy a sacar. Porque si lo bota y no ha recibido charla de inducción, ¿quién es el responsable? Él, pues, ¿no? Y se va a quejar ese trabajador, pues, con razón. Porque nunca le dijeron cómo era la figura de la obra. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Oye, previsionista,